Bien, Mateo capítulo 12, y hoy vamos a meditar en unos pocos versículos. Mateo 12, versículos 38 al 42. Mateo 12, 38 al 42. Quisiera que esta lectura la hiciéramos de pie, hermanos, si es posible, que se pongan de pie. Y que leamos en alta voz también, hermanos que están ahí en la transmisión, por favor. Si no pudiste traer tu Biblia hoy, o si no tienes una Biblia, nos encantaría poder saberlo y podemos obsequiarte una Biblia aquí en el templo. Pero de cualquier manera tenemos la exposición del texto ahí en la pantalla, entonces pues no tiene que haber pretexto, no puede haber pretexto de que no puedas leer. Es importante, esto es lo más importante, la lectura de su palabra. Mateo 12, 38 al 42 dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantaron en el juicio. Perdónenme, vamos a empezar otra vez con el 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Oremos así. Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra. Gracias por esta hermosa escritura que nos das en esta mañana. Oramos que tu Espíritu Santo nos bendiga mientras meditamos en ella, Señor. No nos dejes desviarnos ni a diestra ni a siniestra. Ayúdanos a entender tu palabra tal como tú quisiste que la entendiéramos. Y por favor, que tu Espíritu Santo la aplique al corazón de cada uno de nosotros en esta mañana. Te lo rogamos agradecidos de antemano en Cristo Jesús. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Muy bien. Pues hemos traído lo voy a decir así, ¿verdad? Hemos traído una racha interesante, muy interesante. Ya empezó la guerra más declaradamente. La guerra viene desde el principio, literalmente desde el principio, hermanos, ¿Saben desde dónde? No desde Mateo 1. La guerra viene desde Génesis. Allá en el huerto del Edén. Al diablo no le gustó que Dios pusiera a 2 seres humanos ahí en su jardín. Y él había sido ya sacado de la presencia de Dios por su orgullo y altivez. Y ahora viene, como no puede destruir a Dios, como no puede sentarse en el trono de Dios, ahora viene para destruir la creación de Dios. Y una y otra vez, míralo ahí por los libros de la Biblia. Es una historia la Biblia, hermanos. Alguien dice, es que la Biblia contiene muchas historias. Pues sí y no. Sí, porque son varios personajes, pero en realidad es un hilo que atraviesa todas esas historias y nos lleva hasta la cruz del Calvario, hermanos. Salud, hermano. Nos lleva de principio a fin, hermanos. Y el huerto del Edén, el paraíso que perdieron nuestros padres Adán y Eva, es recuperado en Apocalipsis. ¿Ya observaron eso, hermanos? Entonces aquí estamos en medio de una guerra y me temo que estamos entrando en lo más crudo de la guerra, en lo más difícil de esta guerra, en donde tú y yo somos el campo de batalla. Wow.
Ahora, ya Jesús acababa de demostrar y la enseñanza que el hermano Dan nos dio en los últimos 2 domingos y especialmente en el domingo pasado fue realmente extraordinaria, hermanos. Jesús acababa de demostrar que la calumnia que habían hecho en su contra, ¿se acuerdan cuál era la calumnia? La calumnia era que Jesús echaba fuera a los demonios por Belcebú. En otras palabras, Jesús está echando fuera a los demonios por Satanás, el príncipe de los demonios. Y esto, Jesús les dice que esto no solamente es perverso, pero además es absurdo. O dicho de otra manera, ¿verdad? No solamente es absurdo, es perverso. Y así son los hombres. En el juicio del Señor Jesús, cuando lo juzgaron allá, Herodes, Pilato, Anás y Caifás, ¿fueron juicios justos? Fueron juicios perversos, juicios absurdos. Así fue, hermanos. Entonces, no nos debe sorprender que aquí nuevamente, ahora están volviendo a tratar de hacer caer al Señor Jesús. Vuelven a la carga y ahora esta estrategia es distinta. Bueno, no se le pudo destruir, usó un argumento muy fuerte, inclusive nos puso hasta nuestros hijos en nuestra contra, ¿verdad? Porque ya nos dijo, bueno, si yo estoy echando fuera a los demonios por Belcebú, entonces, ¿por quién están echando fuera a los demonios los hijos de ustedes? ¿Y vieron o sea, sí dicen, no, pues ellos están echando fuera de los demonios por Dios. O sea, ¿no sería lógico entonces que alguien más echara fuera los demonios por el Espíritu Santo de Dios? Ah, no, es que nuestros hijos, bueno, pues es que no sabemos, o sea, y empiezan a trastabillar y vienen aquí ahora con una estrategia de lo más absurdo e hipócrita que pueden hacerlo. Miren el versículo 38, dice... Entonces algunos, ¿dónde me quedé? Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, maestro, ¿ya vieron la forma de acercarse? Primero se presenta con una hipocresía que ni ellos mismos aguantan. Definitivamente estos tipos viendo no veían y oyendo no oían. Y el Señor Jesús entonces va a dar una doble declaración. ¿Por qué? El Señor Jesús ha estado haciendo milagros, hermanos. Ha estado sanando enfermos, ha estado sanando a un hombre que tenía la mano seca. Acaba de sacarle el demonio a uno que estaba ciego y sordo. Y ahora aquí tienes a otros que están ciegos y sordos. Es curioso, ¿verdad? El Señor acaba de liberar a un ciego y sordo y ahora está liberado. Y ahora aquí tiene Jesús enfrente a unos fariseos, escribas, hipócritas, que en verdad están sordos y que en verdad están ciegos. ¡Wow! La doble declaración que el Señor Jesucristo hace ahí en el versículo 39. Versículo 39 dice, Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera, ¿qué hace? Demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Primero, la primera declaración que el Señor Jesús va a hacer es que esa generación era mala, adúltera y que demandaba señal. ¿Ya vieron la declaración del Señor? Esta es la definición que el Señor Jesús da de esta gente. Primero, era mala. En otras palabras, tenía un corazón incrédulo, tenía malas intenciones contra el Señor Jesucristo. Segundo, era una generación adúltera. ¿Qué significa esto? El Señor señalaba con eso que los adoradores que ellos eran adoradores de cualquier otra cosa, a lo que ellos llamaban Dios, menos del Dios verdadero. Ahora, ellos tenían la ley, ellos proclamaban adorar a Dios, ellos proclamaban que amaban a Dios. ¿Y saben qué dijo Cristo allá en el Evangelio de Juan? Si ustedes amaran a Dios, me amarían a mí. En otras palabras, no están amando a Dios. Están llenos de odio. Y ese odio no viene de Dios. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. O sea, esta generación entonces, hermanos, era una generación mala y era una generación adúltera. Esto del adulterio no se refería a cuestiones inmorales, sino más bien se refería a cuestiones espirituales. Oseas y otros profetas hablaron de cómo Israel había adulterado yéndose tras otros dioses, hermanos. Y probablemente tú y yo seamos muy morales.
Pero nuestro corazón muchas veces intenta irse tras otros dioses y hasta pagamos por adorar a otros dioses. Y aquí está Jehová esperando que tú regreses en arrepentimiento y fe a Él. Pero probablemente lo peor de esta generación es que estaban pidiéndole a Jesús una. Yo estaba viendo en otra Biblia que tengo, una Thompson. Estaba leyendo hace tiempo y no sé hace cuánto tiempo, pero me acuerdo que le escribí ahí, ¿qué? Así puse la palabra, ¿qué? ¿Están pidiendo una señal después de todo lo que acaban de ver? O sea, eso es de lo más ridículo. O sea, es como si Messi metiera un gol y le digo, a ver Messi, a ver muéstrame que eres buen futbolista. O sea, es ridículo, hermanos. Entonces estaban pidiendo una señal, querían pruebas que avalaran el mensaje del Señor Jesús. No podían creer que el mensaje del Señor Jesucristo venía del cielo para su propia salvación. Imagínate. Pues hoy en día, ¿verdad? Tenemos tanta incredulidad. El Señor Jesús dijo que no se les daría otra señal, sino solamente una. ¿Cuál? La señal del profeta Jonás, la señal del profeta Jonás. ¿De qué se trata esta señal de Jonás? Pues ahora sí que tenemos que echarnos un clavadito ahí en el libro de Jonás, ¿no? ¿Cuántos han leído el libro de Jonás, hermanos? A ver, alcen la mano allá en los de la transmisión también. A ver, digan yo ya. Perfecto. Pues Jonás es un libro de 4 capítulos, está en el Antiguo Testamento, es una historia. Él era un profeta de Dios en Israel, pero Dios lo envió a predicar el evangelio a Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio. Eran enemigos y eran de lo más perversos que te podías imaginar. Entonces Jonás tiene un corazón nacionalista, tiene un corazón cerrado, un corazón exclusivista, religioso, y él no quiere ir a predicarle a los ninivitas. Y en lugar de ir a Nínive, él toma la decisión de descender hasta el puerto de Jope y largarse tan lejos como fuera posible. Quería irse a Tarsis. Ahora, para quienes se ubican en el mapa, hermanos, y a mí me encantan los mapas, para quienes se ubican en el mapa, el mar Mediterráneo hace más o menos esto, y en el punto del sur de España se junta con el norte de África. Ese estrecho es un estrecho de 30 kilómetros, se llama el estrecho de Gibraltar. Ok, si algún día quieren hacer un tour por ahí, ya saben. El hermano Mateo me dijo que ahí estaba el estrecho de Gibraltar. Ok, bueno, en esa parte sur de lo que hoy es España, había una región que dicen que era un paraíso. Y todos están de acuerdo en que eso era Tarsis. Ahora, como para el mundo de ese momento era todo lo que estaba alrededor del mar Mediterráneo, lo más lejos de la gente que vivía en Medio Oriente era Tarsis. Después de eso era puro mar. Entonces el fin del mundo era Tarsis. Y Jonás dice, yo me largo tan lejos de la presencia de Dios, donde Dios no pueda alcanzarme, donde Dios no pueda ya decirme que yo vaya a predicarle a estos perversos ninivitas. ¿Y qué creen? Se fue. Se fue, pero no alcanzó a recorrer mucho. ¿De qué se trata entonces? Se trata, miren, la historia de Jonás, y es que no sé si pueda contárselas todas, pero se monta en el barco, así dicen ¿quiénes? ¿Los españoles o quiénes son? Se monta en el barco y no alcanzan a recorrer demasiado cuando se deja venir una tormenta, pero tan grande que el barco casi se parte en dos, y los marineros, que son idólatras, ellos están preguntando, oye, pues ¿qué Dios de todos los que están representados aquí? ¿Cuál Dios estará desagradado por quién de nosotros? Y empiezan a echar suertes. Y de pronto dicen, pues no hay nadie aquí. O sea, la suerte cayó sobre ninguno de nosotros. ¿Hay alguien por aquí? Sí, allá abajo estaba un dormilón. Yo creo que se hacía el dormido. Estaba uno que estaba haciéndose el dormido. ¿Quién creen que era? Jonás. Lo sacan casi, puedo imaginarme, de la solapa de la túnica. Y le dicen, a ver, jovencito, ¿quién eres? ¿De dónde vienes y a dónde vas y a qué te dedicas? Dice, pues yo soy Jonás, soy hebreo soy hebreo, temo a Dios. ¿Temes a Dios? ¿Temes a Dios?
¿Y andas de borrachón en la cantina? ¿Temes a Dios y andas viviendo esa clase de vida? ¿Y a dónde vas? Pues voy huyendo de Dios. Y los marineros dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y dice Jonás, échenme al mar. Muriéndome yo, la tormenta se va a calmar. Y entonces, después de que estos marineros lucharon consigo mismos, dijeron, pues ni modo, Jonás, y lo avientan al mar. Ofrecen un sacrificio porque la tormenta se calmó. La tormenta de los marineros, pero la tormenta de Jonás apenas empezaba. Se lo traga un gran pez allá abajo. Pobre pez, de esas veces que se traga uno algo que desde que te lo comes dices, va haciéndome mal desde que me lo comí. Y ahí está Jonás, adentro del pez, y casi puedo imaginarlo, Jonás diciendo, ya me morí. Estoy muerto ahora sí. Estoy muerto, Señor. Estoy aquí en el mismo Seol. Una tumba me tragó, Señor. ¡Wow! Pero cómo arde. De eso debe arder mucho. Los ácidos gástricos, los jugos gástricos del pez, imagínate. Y de pronto este animal empieza a dar de vueltas por ahí y 3 días después lo vomita. No aguantó el pobre animal. Lo vomita en la playa. Y Dios vuelve a hablar con Jonás y Dios le dice, Jonás, quiero que vayas a predicar a Nínive. Yo no sé si algo pasó con ustedes, hermanos. Ustedes son bien obedientes al Señor, pero yo me acuerdo de un par de veces en que he dicho, Señor, yo no quiero ir, Señor. Voy a ir, pero sabe que yo no quiero ir, Señor. ¡Wow! Y finalmente Jonás va y les predica y les dice, perversos, en 40 días Dios los va a destruir. Wow, y ese mensaje de 5 o 7 palabras, el Espíritu Santo lo toma, hermanos, lo hace poderoso y se convierte toda la ciudad de Nínive, hermanos. ¿No es hermoso eso, hermanos? Todo Nínive se convierte. Bueno, antes de ver la destrucción, Jonás dice, me voy a ir aquí al montecito, ahí por la cumbre de Metlac, y voy a ver cómo Dios consume a estos perversos. Y Dios hasta le pone una sombrilla natural. En una noche sale una calabacera. Dice, qué bueno que salió esta calabacera porque esta me va a proteger del sol mientras veo cómo se queman estos malvados. Y llega el día número 40 y ¿qué creen? Dios no consume a los ninivitas porque los ninivitas se han arrepentido. Se jala los cabellos Jonás y dice, yo sabía que Dios, tú los ibas a perdonar si se arrepentían. Por eso no quería yo venir, porque yo no quiero ver en el cielo a perversos como estos ninivitas. Y Dios le dice a Jonás, bueno, Dios envía un gusanito que en otra noche se come toda la calabaza. No, hombre, Jonás hace una de sus berrinches terribles. Y le dice Dios a Jonás, Jonás, ¿te enojas porque acabé con mi calabacera? ¿Te enojas porque le di de desayunar a mi gusanito? ¿Acaso te da tristeza haber perdido la calabacera que tú no sembraste? Oye, aquí hay 120,000 ninivitas que están hundiéndose en el infierno, que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. ¿Cómo no iba yo a tener misericordia de ellos? Bueno, esa es la historia. Ya se las conté, ahora tienen que leerla, hermanos, para ver si lo dije bien, ¿De qué se trata la historia de Jonás, hermanos? Se trata de un Dios soberano sobre toda su creación. Amén. Un Dios que hizo levantar un gran viento para que el barco ya no siguiera su curso. Un Dios que hizo levantar olas. Un Dios que aquieta las olas. Un Dios que envía un gran pez para tragarse a Jonás. El mismo Dios que envía al mismo pez para vomitar a Jonás. El Dios que hace crecer una calabacera. El Dios que crea un gusano para que se trague la calabacera. Y el Dios que después le manda un viento solano a Jonás para que esté ahí sudando y pensando que se va a morir Jonás. Hermanos, Jonás se trata de que la creación obedece a su creador, ¿cierto? Sí. Bueno, excepto Jonás. Todo
Todos están obedeciendo a Dios, menos Jonás. Desde algo tan grande como un gran pez hasta un diminuto gusano están obedeciendo al Señor. Miren, hermanos, miren esto. Yo sé que ustedes saben esto ya. Dios envió un viento que partió el mar Rojo en dos, detuvo el río Jordán, detuvo el sol, hizo que una burra hablara, envió cuervos para darle de comer a un profeta, envió codornices para alimentar al pueblo de Israel, hizo brotar agua de la peña, envió 10 plagas de Egipto. Hermanos, la Biblia es el libro que nos habla de un Dios soberano sobre su creación y la creación obedeciéndole a Dios, hermanos. ¿Ya viste? ¿Ya viste lo que implica, hermano? Cuando Cristo dijo, ya no se les va a dar otra señal más que la señal del profeta Jonás. Quiero que vean a Jonás y quiero que vean su historia y quiero que aprendan lo que yo quise enseñarles ahí. Sí, también se trata de que Dios es soberano sobre los hombres. Dices, bueno, ya mencionó a la burra, ya mencionó a los cuervos, ya mencionó a las moscas, los tábanos, las tinieblas, el río Nilo, todo. Pero ¿qué de los hombres? ¿Sabes qué? Dios también gobierna sobre los hombres. Amén. Y si no lo crees, pues échale un vistazo. Mira, te voy a decir algunas cosas que pasaron aquí. Dios echó a perder los planes de Jonás, ¿cierto o no? ¿No gobierna sobre los hombres? Si echó a perder tus planes, eso significa que cuando Dios no quiere que te salgas con la tuya, no te vas a salir con la tuya. ¿Quién gobernó a quién? No, es que usted no sabe que nosotros somos el arquitecto de nuestro propio universo. Somos el arquitecto de nuestro destino. Y ya vienen los animadores, ¿verdad? Todo lo que quieras, nada más suéñalo, piénsalo, escríbelo y decrétalo. Bueno, ya, sí, pero sí lo dicen, hermano, es verdad. No quería llegar hasta allá. Quería yo que la pescaran en el aire. Solo piénsalo, solo decrétalo. Además, exígeselo. Y te lo tiene que dar. Porque tú estás construyendo tu destino. No arreglas ni tu cama donde duermes, menos tu destino. Dios echó a perder los planes de Jonás, quebrantó a marineros inconversos y los trajo al arrepentimiento, quebrantó a los ninivitas para que se arrepintieran, llevó a Jonás a la convicción y a darse cuenta de cuán miserable era, endureció el corazón de Faraón en otra ocasión, quebrantó el corazón de Nabucodonosor, fue vencido por la ira de Dios. Uno fue vencido por la ira de Dios, Faraón, y el otro fue vencido por la gracia de Dios. ¿Se acuerdan de Nabucodonosor? Dice, yo sé que cuando Dios quiere volverte un animal, Él puede hacerte un animal que te salgan plumas, uñas y tragues pasto como las bestias. Ese es el Dios de los hebreos. Y yo exalto, dice Nabucodonosor, yo exalto al Dios de los hebreos. Él es el Dios. ¡Wow! Tiró al suelo al mismo Saulo de Tarso cuando iba camino a Damasco a destruir a los cristianos. Y es que en Dios, hermanos, no hay coincidencias, solo hay providencias. Eso dijo David Barceló en uno de sus sermones. Dijo, hermanos, en Dios no hay coincidencias, solo hay providencias. ¿Sabes qué es una providencia? Significa que todo está divinamente ordenado para que suceda, para cumplir los propósitos de Dios en la vida de cada ser humano. Sí, hermano, también en tu vida. No habrá nada que Dios haya planeado que no suceda. Pero no habrá nada que Dios no haya planeado que suceda. ¿Cierto? Dice el hermano Mark Webb, dice, yo soy inmortal mientras Dios no haya cumplido su plan conmigo. Cuando ya haya cumplido todo lo que se ha propuesto en mi vida, entonces estoy listo para irme a casa. ¿No es cierto, hermanos? Y es que en Dios, como digo, no hay coincidencias, solo hay providencias. Miren, me llamó la atención este dato. En el libro de Jonás, el nombre Jonás aparece 16 veces, el nombre Dios aparece 14 veces y el nombre Jehová aparece 21 veces. Y tú dices, ¿y eso qué tiene que ver con la Navidad? ¿Sabes qué? Cuando menciona el nombre Jonás, es cuando
dice el escritor, vino palabra de Jehová a Jonás. ¿Recuerdas eso? Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Y Jonás hizo conforme a la palabra de Jehová. ¿Se acuerdan a quién le habló Dios en una zarza ardiendo? ¿Quién era? Era Jehová. Yo soy el que soy y he querido hablar contigo desde hace un tiempo. He estado platicando con una de mis primas, a quien quiero mucho. Espero que pueda ver esta transmisión. Y me dijo, quizá hasta ahora era el tiempo en que yo te podía escuchar que me hablaras de Cristo. Le dije, hasta ahora era el tiempo de Dios para que yo te hablara de Cristo. El que existe, lo más extraordinario y glorioso es que Jehová habla, hermanos. Sí, el mismo que le habló a Moisés en la zarza, el mismo que le habló a Jonás, es el mismo que ha decidido hablarte con su palabra en este día. Jehová, el que quiere tener una relación de amor contigo, que sea real y personal, dice Henry Blackaby. ¿No es hermoso eso, hermanos? Es el Dios que quiere hablar contigo. Entonces, ahí está Jonás 1:1. Vino palabra de Jehová a Jonás. Jonás 3:1, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Jonás 3:3, y se levantó Jonás y fue a Nínive, ahora sí, conforme a la palabra de Jehová. En resumen, ¿cuáles son las implicaciones, hermanos? ¿Cuáles son las implicaciones de todo esto? Las implicaciones, por lo menos tengo 5. También a nosotros ha venido la palabra de Jehová. Hoy tuvimos a 4 hermanos aquí que han confesado que Dios les ha hablado al corazón. ¿Saben qué? Yo les puedo asegurar algo. Ellos no irían por iniciativa propia. ¿Cierto o no? ¿Te gustaría ir a ensuciarte los zapatos y a darte un sentón allá en el lodo? A estar entre las hierbas y a lo mejor encontrar un coralillo ahí. ¿Verdad que no, Marta? No quieres encontrar, no, digo, tú quieres estar cómodo. ¿Sabes qué? Hasta que Dios quiere que tú vayas. Hasta que Dios te habla. Al igual que Jonás, también nosotros decidimos rebelarnos muchas veces. Y Dios hará lo que Él quiera hacer para traerte, para hacerte volver a sus caminos. Miren, hermanos, la palabra de Dios, quiero declarar esto en esta mañana en base a la Escritura. Su palabra es viva y eficaz. Amén. Su palabra es fiel, su palabra es poderosa, siempre se cumple. Dios nunca miente, Dios nunca tiene plan B y nadie podrá frustrar sus planes. Muchas veces Dios usa las circunstancias para conducirnos a los pies de la cruz, hermanos. ¿O no? Todo obedece a los propósitos de Dios, desde el querubín más hermoso hasta el gusano más espantoso, desde la bacteria o el virus más microscópico hasta la galaxia más grande del universo. Todo está obedeciendo a los planes micros y macros de nuestro Dios, hermanos. Ese es el Dios de Jonás. Ese es nuestro Dios. ¿Ves lo ridículo que es tratar de huir de Dios? Si el Padre no te hubiera traído a los pies de su Hijo Jesucristo, ¿estarías aquí hoy? Yo ni en sueños. Pero ¿sabes cuánto disfruto estar hoy aquí? Es mi vida. Es mi vida. En el libro de Jonás brillan los atributos de Dios, la soberanía de Dios, la omnipotencia de Dios, la bondad de Dios para con estos pecadores, la misericordia de Dios, no solo para Jonás, pero para todos ellos, la paciencia de Dios, la gracia de Dios, la santidad de Dios, la justicia de Dios, la inmensidad de Dios, hermanos, la soberanía de Dios. No puedo explicar esto, hermanos. Dices, entonces, ¿por qué quiere matar a los ninivitas? Entonces, ¿por qué quiere matar a los marineros en el mar quebrándoles el barco? Entonces, ¿por qué hizo que Jonás cayera en la trompa, en el estómago de un animal? Entonces, ¿por qué esto? Entonces, ¿por qué Dios permite esto? Entonces, ¿por qué aquello?
Estaba leyendo de la película de Narnia. ¿Alguien vio la película de Narnia? La de la bruja y el ropero. Sí. Qué bonita, ¿no? C.S. Lewis es uno de mis favoritos ahora. Para quienes quieran saber quién es C.S. Lewis, necesitan buscarlo. Escribió nada más 60 libros. Sí, no leyó 60 libros. Escribió nada más 60 libros. Nació en una familia cristiana en Irlanda. Después a su hermano lo enviaron a un internado y se quedó solo y se volvió así cerrado. Y unos años después murió su mamá y C.S. Lewis decidió ser ateo. Y se volvió filósofo, se volvió un erudito. A los 24 años lo pusieron como el consejero de los jóvenes de universidad. Era maestro de inglés a los 24 años. Y vaya, cuánto sabía C.S. Lewis. Y a los 29 años encontró a Cristo. Y escribió las crónicas de Narnia. Y el león es una representación de Cristo. Y los niños son una representación de los seres humanos. Y el chamaquito terco es una representación de todos nosotros. Y Lucy, la más chiquita, Lucy Pebelsky, ella cómo amaba al león. Y alguien le preguntó, oye Lucy, ¿y acaso el león no es fiero? Dijo, sí, pero también es bueno. ¿Quieres ponerte en contra de Dios? Mi Dios es fiero. Pero ¿sabes qué? También es bueno. ¿No te consuela eso? ¿Quieres buscarle 6 patas al gato? ¿Faraón? ¿Tú, Nabucodonosor, quieres buscarle 6 patas al gato? ¿Jonás? ¿Cristiano, quieres buscarle todavía 6 patas al gato? Se las vas a encontrar, Se las vas a encontrar. Porque mi Dios es fiero. Es santo. Es celoso. A Él le agrada que sus hijos le agraden. Que sus hijos le sirvan. Que sus hijos no sean rebeldes. Pero ¿sabes? También es bueno. ¿Sí se escuchó allá arriba? Allá abajo, atrás, allá en la transmisión, quiero decirlo otra vez. El león es fiero, dice Lucy Pebelsky, pero también es bueno. Y yo te digo esta mañana, mi Dios es fiero, terrible. Dice Hebreos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero también es bueno. Wow. ¿Habías visto esto, Aldo? Está increíble, ¿no? Yo no lo había visto. La señal del profeta Jonás. ¿Cuál señal? ¿Cuál señal? Pues las señales y prodigios que eran evidencia de que Jonás venía de Dios. Muchos siervos traían señales de parte de Dios y eran señales que confirmaban que este hombre venía de Dios, ¿cierto o no? Cuando Moisés se tiene que presentar ante el faraón, Dios le dice, a ver, tira la vara, y la vara se hace culebra. Mete tu mano, la mete y la saca y está hecha lepra. La vuelve a meter y la saca y está limpia. O sea, las señales eran confirmación de que los profetas venían de Dios. ¿Qué están diciendo estas señales en la vida de Cristo? Este hombre es Dios. Hasta Nicodemo lo reconoció esa noche, ¿se acuerdan? Sabemos que vienes de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Wow. Moisés, 10 señales. Elías fue allá a Sarepta y le multiplicó la harina y el aceite a una viuda que tenía a su hijo a punto de morir. ¿Recuerdan eso? Resucitó al hijo de la viuda cuando se murió, oró porque no lloviera durante 3 años y no llovió, después oró que lloviera y llovió.
Sus experiencias, las experiencias de Jonás, su llamado, la tormenta, la conversión de los marineros, el pez tragándoselo, el pez vomitándolo, la paciencia de Dios llevándolo por segunda vez a Nínive, el impacto, hermanos, el impacto de la predicación de Noé entre los ninivitas. Hermanos, Francisco, Gerson, Lore y Marta, el impacto del evangelio, eso será lo que transformará las vidas allá en Izhuatlán. Ustedes saben un poco de mi historia. Cuando vine aquí, yo sabía que yo no era un evangelista. Y le dije, Señor, voy a ir a la cumbre porque me estás enviando. Pero yo no espero nada de mí, Señor. Yo pensaba, ¿por qué el Señor no envió a David Samayoa a la cumbre? Bueno, ya sabe, Alejandro, quién es David Samayoa, ¿verdad? Él es un buen evangelista. Y Dios me tapó la boca y me dijo, hijo, el evangelista soy yo. David solo es uno de mis siervos. Bill Britt, tremendo, solo es un siervo. El que vino para ganar almas fue él. Amén. Una y otra vez, pero lo más fuerte de esto, ¿de qué está hablando el Señor Jesús? Está hablando de este episodio específico. Cuando Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el punto. O sea, le hemos dado así una peinada a Jonás, ¿verdad? Ya lo peinamos hasta de los pies. Pero el punto central del Señor Jesús es, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Jonás entonces experimentó la muerte, hermanos, ¿cierto? Él lo dijo, en el capítulo 2, él lo dijo, estando en el Seol. Así lo dijo. Él sabía que había sido sepultado vivo. Jonás experimentó ser sacado también del mismo vientre del sepulcro. El hecho de que de su sepultura en el vientre del pez es señal inequívoca. Imagínate, ¿tú crees que los de Nínive no se habrían dado cuenta? Hermanos, las noticias corren muy rápido, ¿no es cierto? Imagínate, va entrando Jonás a Nínive y dice, disculpen, mi nombre es Jonás, yo vengo, ya sabemos quién eres. Bueno, quiero decirles que yo no quería, ya sabemos que te querías escapar. Bueno, debo decirles que tuve un problema ahí en el barco. Ya sabemos que te lanzaron al mar. Y bueno, debo decirles que Dios me dice, sí, ya sabemos que te tragó un pez. Sabemos que Dios te sepultó en la panza de un pez. Y sabemos que Dios te resucitó para que estés hoy predicándonos. ¿No es cierto? Y algunos de los que estamos aquí, probablemente Dios nos tenga que sepultar en la panza de algún virus. O sepultar un virus en nuestra panza, no sé. Y Dios diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te envía. Y ellos se van a dar cuenta. Entonces, la mención que el Señor Jesús hace aquí de Jonás, ¿saben cómo la llamé? No sé si tuve un chispazo, pero le puse aquí la mención honorífica que Jesucristo hace de Jonás. La mención honorífica. Ahora, no significa que Jonás sea el mejor alumno, ¿eh? No. Simplemente Dios quiso glorificarse en Jonás. No significa que seas el mejor, significa que Dios ha querido glorificarse en ti. Nada más. La aceptación de parte de los ninivitas, ellos sabían que Jonás había estado muerto en el vientre de un pez. Los ninivitas aceptaron a Jonás y a su predicación después de ver que un hombre salido de la tumba ahora estaba predicando un mensaje de juicio. Dicen, hay que hacerle caso. Este estuvo muerto 3 días y ahora está parado aquí predicándonos. ¡Qué gran expectación! ¿Cómo puede alguien haber estado en la región de los muertos y haber salido para contarlo? Jonás ha resucitado. ¿Tienes alguna señal, Jonás, de que estuviste en el vientre de un pez? Dice, pues miren las quemaduras en mi piel. Miren lo que
los jugos gástricos del pez hicieron en mi cuerpo. Y estas marcas, las marcas de Dios, las llevaré en mi cuerpo el resto de mi vida. ¿Les parece eso a un texto de Pablo? ¿Se acuerdan que dijo Pablo en Gálatas? Yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Eso nadie lo podrá negar. Dijo una vez un pastor algo que me encantó. Dijo, los hombres podrán negar lo que crees, pero nunca podrán negar lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿No es cierto? ¡Wow! El Dios de Jonás libró a Jonás de las fauces de un gran pez. Ahora, debo decirles algo, hermanos. Al estar estudiando, y esto lo pueden ustedes encontrar hasta en Wikipedia, al estar estudiando, descubrí que había un dios en la antigüedad. Entre todos los dioses que tenían los antiguos, había un dios que se llamaba Dagón. ¿Y saben quién era Dagón? El dios pez. Y era un dios que se podía enojar, te podía tragar. Ahora acá están los ninivitas. Imagínatelos. El dios Dagón se tragó a Jonás y el Dios de Israel se lo sacó de las fauces y está vivo. Definitivamente Jehová tiene que ser más grande que Dagón. Jonás mismo era una señal de que era un profeta de Dios. Jonás era un tipo del Señor Jesucristo. Miren, vamos a ver algunas cosas más y ahorita les voy a mostrar un pasaje que me encantó, un pasaje hermoso de la Escritura. Quiero que vean esto, quiero que escuchen esto. Quiero que escuchen esto, hermanos. Tengo algunas alegorías aquí. Jonás se alejó de la presencia de Dios por desobedecer. Cristo dejó la presencia de Dios, dejó la gloria de su Padre. ¿Por qué? Por obedecer. Jonás, por su desobediencia, descendió y descendió hasta lo más profundo. Jesús, por su obediencia, ¿qué hizo? Descendió hasta morir la muerte de un criminal. Jonás se durmió en la tormenta por su indiferencia de no querer obedecer a Dios. ¿Sabes qué? Jesús podía dormirse en la tormenta. ¿De qué crees? De cansancio y agotamiento físico. ¿Por qué? Por obedecer a su Padre. Jonás llevaba la palabra de Dios a los ninivitas. Jesucristo es la palabra de Dios para todo el mundo. Jonás fue enviado a un pueblo podrido en sus pecados. Y el Señor Jesucristo fue enviado a un mundo podrido y hundido, como tú y como yo. Lo que transformó a los ninivitas fue el mensaje poderoso de Jonás. Y hoy lo único que puede cambiar la vida de cada uno de nosotros, ¿qué crees que es? El mensaje poderoso del Evangelio. ¿Qué dijo Pablo en Romanos? Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es dinamita de Dios. ¿Puede romper corazones de piedra? Por supuesto que puede. Míranos. Mirémonos los que estamos aquí. Ahora sí, mira al que está a tu lado, atrás, adelante. Bueno, no está tan cerca hoy, ¿verdad? Pero mira, ¿ya viste? Ese que está ahí junto a ti, atrás, adelante, era un rebelde como tú y como yo. Y hubo un tiempo que no quería nada, hasta que vino una dinamita de Dios y hizo pedazos su corazón. El mensajero para los ninivitas era un hombre llamado Jonás. ¿Y saben qué dijo Cristo? Pero he aquí, más que Jonás.
con ustedes. Uno mayor que Jonás. En el libro de Jonás, todos los hombres acaban clamando al cielo. ¿Se habían dado cuenta de eso? Todos. ¿Sabes qué dice Pablo en sus cartas? Que un día, en el día del juicio, todos confesarán que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Ya viste lo ridículo que es tratar de huir del Señor? Jesucristo es mayor que Jonás, porque Él no estuvo en el vientre de un pez, estuvo en el mismo sepulcro, en el corazón de la tierra, porque Jesucristo no es cualquier mensajero, Jesucristo es Dios hecho hombre, hermanos. A eso es lo que Jesús le llama señal. El hecho de que la sepultura y la resurrección de Jonás saliendo de la tumba de un gran pez, a eso Cristo le llama la señal. Sí, así este mundo malo y perverso tendrá que temblar ante la majestad de nuestro Jonás. Un día lo vas a ver y va a ser muy tarde. La calabacera se habrá secado y el gusano se habrá tragado todo. Y estarás de pie ante Dios. Y sabes, tendrás que humillarte ante Él y confesar que Él es el Señor. Nuestro Jonás se ha convertido, se ha levantado de los muertos, sueltos los dolores de la muerte. Miren lo que dice Hechos, por favor, capítulo 2, versículo 22 al 24. Hechos 2, 22 al 24. Repito, Hechos 2, 22 al 24. ¿Ya lo tienen, hermanos? Ahí está en la pantalla también. Ojalá lo puedas encontrar en tu Biblia, ¿verdad? Es mucho mejor encontrarlo en tu Biblia. ¿Ok? Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros. ¿Con qué? Con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. A este Jesús Nazareno, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte. ¿Por qué? Por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Así que si rechazas el mensaje más glorioso del universo y además rechazas al mensajero más sublime que los cielos, estás más hundido que Jonás entonces. Estás más hundido que los propios marineros. Estás más hundido que los propios ninivitas. Mira lo que sigue. Escucha esto. Jonás estuvo en el vientre de un pez donde nadie antes había estado. Nadie. Oye, pobre pez, ¿verdad? Pobre pez. Tener a un rebelde ahí es como tragarte un sapo. Digo, me imagino, ¿no? Nunca he tragado sapo. Pero debe ser muy feo. Nunca el vientre del pez lo habían usado como tumba. Fue la primera vez. Cuando sepultaron a Cristo, ¿sabes dónde lo sepultaron? En una tumba donde nadie había estado sepultado antes. ¿Coincidencia? Para los marineros, Jonás estaba muerto ya, después de haberlo echado al mar. Para los judíos, una vez que Jesucristo fue sepultado, estaba muerto. Pero para nuestro Dios, ambos, Jonás y Cristo, estaban vivos. Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jesús estuvo en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Como hombre estuvo muerto, pero como Dios nunca murió. Y al tercer día se levantó glorioso. ¿Y sabes qué? Su resurrección, esa señal que ya tenían ellos desde Jonás, su resurrección te dice que Él
como dijo Flavio Josefo en sus crónicas, Él es más que un hombre. Él es el Hijo de Dios. Él es Dios encarnado. ¿Sabes por qué? Porque la muerte no le podía retener. El pez vomitó a Jonás cuando Dios quiso y donde Dios quiso. Así la muerte no pudo retener al dador de la vida. ¿Sabes qué dice Pablo en Gálatas 4:4? Dice, pero venido el cumplimiento del tiempo, cuando Dios quiso enviar a su Hijo, lo envió nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Vino y los sacó de la tumba a estos muertos, el que murió. Jesucristo resucitó, hermanos. La muerte no le pudo retener. Jesucristo fue indigestión para la muerte. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo es la vida. ¿Te acuerdas, Marco, Esdras? Estábamos allá en Israel, estábamos en el monte Tabor, ¿se acuerdan? El hermano Mark Webb nunca había ido a Israel, pero nos estaba dando cátedras, ¿verdad? Como si él hubiera vivido ahí. Ah, sí, dice, allá está Naín. Ah, sí, allá está el pueblo de Endor, donde estaba la bruja. Ah, y allá está también el otro pueblo. Dice, y en aquel valle fue donde los carros de Císara cayeron ahí bajo Débora y Barak. Y él le dio y el guía estaba como ¿verdad? ¿Se acuerdan del español que hablaba español, el judío? Y nos cuenta la historia de la viuda de Naín. ¿Recuerdan esa historia? La viuda del pueblo de Naín tenía solo un hijo y se le acababa de morir y ya lo llevaban a sepultar. Y la cultura decía que si tú ibas en el camino y te encontrabas un funeral, tenías que darte la vuelta y acompañar al funeral hasta sepultarlo. Ese día Dios echó a perder los planes de la funeraria. Jesucristo iba justo a encontrarse con este funeral. Y ahí van cargando y llorando. Y hasta contrataban a gente chillona. De verdad. Y Jesús se encuentra y resucita a este joven y se lo da a su mamá. ¿Y saben qué estaba diciendo Mark Webb mientras estaba ahí? Yo podía casi ver en mi mente el funeral ahí. Dice, hermanos, ese día la vida se encontró con la muerte y la muerte no lo pudo detener. ¿No se te erizan los pelos con esto? Cuando la vida se encontró contigo, caíste a sus pies porque la muerte no lo pudo contener. Hermanos, la resurrección de nuestro amado Señor Jesús es la prueba más grande y es la única validada por Él. Pablo dice en 1 Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte no le pudo retener. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez, temido por ninivitas. ¿Sí? El pez Dagón, el dios Dagón. Así Cristo estuvo en el vientre de la muerte, tan temida por los hombres. ¿No es cierto? ¿Sabes qué le da más miedo a la gente? Morirse. Morirse. Cuando llegó el virus la gente empezó a correr, a espantarse. Y hubo quienes se hacían los machotes, ¿verdad? No es cierto, no, eso es del gobierno, no existe. Hasta que se te murió un familiar. Ah, sí existe. Pero es de los chinos. Pues no importa que sea de los chinos o de los... Le tienes miedo a la muerte porque no sabes qué te espera después de la muerte. La resurrección de Cristo y su aparición a más de 500 hermanos a la vez fue un mensaje de victoria. ¿Cuál mensaje?
que la muerte, ¿qué? No le pudo retener. No puedes esperar otra señal. Hoy, tristemente, hay gente que dice, ay, si Dios me hiciera un milagro, entonces yo iría a la iglesia. ¿Han oído eso, hermanos? Ay, es que le estoy pidiendo un milagro para poder ir a la iglesia. Pues te vas a quedar esperándolo. Y a lo mejor Dios hace los milagros enfrente de tus narices y estés como el endemoniado, ciego y sordo. Tampoco digas, si tan solo Dios me mostrara. Ya te lo dejó más que demostrado. Hay una tumba en las afueras de Jerusalén y me encantó, Marco. Hay una puerta en la mera entrada de la tumba que dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, pues ha resucitado. Y los que están ahí encargados te abren la puerta y te dicen, mira, ahí estuvo su cuerpo 3 días y ya no está. Si no lo crees, si no le crees esto, no habrá nada que te haga creerlo. Este nuevo Jonás es capaz de calmar las tempestades más grandes en el mar. Pero ¿sabes qué? Es poderoso para calmar las tormentas más grandes de tu corazón. Recuerda que cuando Jesús dormía, las olas estaban despiertas. Pero cuando Jesús despertó, ¿quién es este que el mar y el viento le obedecen? Es nuestro Jonás. Si hoy hay alguna tormenta en tu corazón, clámale a Él como clamaron los apóstoles. Dile, Señor, despierta. Estoy a punto de perecer, Señor. Ya no aguanto esta vida. Ya no aguanto los problemas. Por favor, Señor, ven y calma mi tormenta. Deja de intentar aplacar la tormenta. ¿Saben cuál es el problema? Que cuando viene la tormenta tratamos de aplacarla. ¿No es cierto? Ruégale a Él que Él la aplaque. No olvides que Él es el Señor también de las tormentas. Pídele a Dios esta mañana que te dé oídos atentos para escucharle y un corazón apasionado para buscarle hasta que lo encuentres. Y cuando lo encuentres, maravíllate de Él por el resto de tu vida. Amén.